a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Rafa Karkenovi patrocina esta reacción y tenemos a Lisa White Gluth, la canción The Room Where She Died. Dice, nos comenta aquí Rafa Karkenovi. Dice, como supongo que ya sabéis, Alisa ha dejado Ark Enemy. Su lugar lo ha ocupado otra vez Vicky Sarakis de Six Sense, que ya pasó por el canal y que ya la sustituyó en The Agonist cuando se fue precisamente a Ark Enemy para iniciar una carrera en solitario. El mismo día del anuncio de su marcha, se descolgó con este tema acompañado de Oliver Palotai en composición musical y guitarra y Alex Ladenburg en la batería. La letra es de Alisa. Así que, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. I stand lost in shadows of years of lament, etched into four walls, like a whisper of feverish dream, where only echoes respond. I keep asking how long. Red lights sit like baskets of flowers in bloom, colors bright and bold. She will dance on Hyperion's field, where I'm still wondering why she hit her head on the sky. To be alive is only to acknowledge time as it is. Bueno, es una canción en la que mantiene totalmente la personalidad de Alisa el combinar esa faceta melódica con los growls.
tiene un dominio absoluto tanto de una como de otra. Además, tiene no solamente la técnica, sino que tiene además un color de voz bonito. Pero claro, es muy brusco, Es que el impactante. cambio, como lo has El hecho cambio, tan sí, radical ahí, claro, nos ha de cogido una palabra a otra ahí, nos ha cogido alguien como... con el pie cambiado. Además, se me sube así una ceja. Digo, ¿esto qué? Y mira que la conocemos porque la hemos escuchado ya unas cuantas de veces, pero Sí, aún sí. así me sigue sorprendiendo, ¿no? A ver, esta canción se está moviendo en un territorio entre íntimo y oscuro, entre el dark pop, es una también balada, tiene un ambiente cinematográfico. eh, Toda la instrumentación parece que está como al servicio de la narrativa emocional y bueno, busca casi cierto impacto psicológico y me está gustando. Em, bueno, por ahí escucho, claro, no están en pantalla, pero se escucha un piano, se escucha un bajo bastante presente, no están ahí. Sí, Me da cierta pena, ¿no? Cuando realmente los músicos de soporte están ahí medio olvidados. sí, a Y mí también, oye, no te digo que, pero ponlos por lo menos, ¿eh? claro, efectivamente, No los hay maneras. acredites en los créditos, Hay pero oye, maneras de hacerlo, ¿no? Puedes poner a la banda completa y si quieres los soportes los pones en un segundo plano, pero que estén ahí tocando. En fin, pero bueno. em, Está muy bien el teclado, ¿no? Es decir, con acordes abiertos, maneja muy bien los registros graves, me da una sensación así como de peso, de solemnidad. Va marcando a veces unos ritmos lentos, casi suspendidos. Está bastante chulo y de hecho es que actúa casi como una voz secundaria. Em, las guitarras están muy bien, van añadiendo capas y capas. Este hombre, pues, tiene ahí un sustain largo que, bueno, me gusta. Tiene casi un. Le dan como un tonillo un poco fúnebre, pero vale, está guay. Es una manera también de expresión. Em, la percusión no destaca especialmente, cumple. No sé si a sí, ti te ha parecido bueno, así algo. A mí no me ha volado la cabeza, no, pero, pero, está pero cumple ahí, muy bien. sí, cumple, le deja el protagonismo a la guitarra y a Lisa, claro, por supuesto. Claro, efectivamente. Así que, bien, me parece que, bueno, mm, las guitarras parece que están como muy procesadas, pero bien, en general muy bien. Y sobre todo, es lo que tú dices, toda la canción en verdad está al servicio de la voz de Alisa, que parece que se va a quedar como Alisa, ¿no? Ya lo de Alisa White el White Glove se va a eliminar y se va a quedar como Alisa. Sí, bueno, de hecho, el logo que está apareciendo en el vídeo pone Es, a Lisa solo. es Alisa solo. Bien, perfecto. Bueno, me gusta. Yo creo que esta canción es un ejemplo a veces de que menos es más. Y aquí funciona todo muy bien. Venga, vamos a continuar. To be alive is only to acknowledge time as it is. Do you remember the feeling of being
Voy a pararlo un segundito. Esa parte que ha aparecido con esa corona y demás, me ha dado un aire, no es igual, pero me ha dado un aire así como de presencia. ¿Te acuerdas de la película esta de la Reina de los Condenados? Sí. ¿Verdad? Además, llevaba el mismo tocado así. Y un parecido por lo menos, ¿no? Sí, sí. Y digo, ostras, ostras, qué presencia, ¿no? Es decir, este momento aquí levitando, Además, levitando y soltando. es que esta imagen es muy potente, Sí, es muy, muy potente. Desde luego, lo que te decía, es muy cinematográfico el videoclip y se ve que hacen las cosas a conciencia. Me gusta cuando el director de los vídeos, pues realmente se piensa en hacer un poquito más, ¿sabes? Y darle otra dimensión a los vídeos y yo creo que todo el mundo gana, ¿no? Es tanto la banda gana, digamos, en prestigio y el fan, pues, gana en calidad, ¿no? Es decir, de sí. ver un buen espectáculo. Algo de lo que decimos que en Occidente, pues, adolece un poco, ¿vale? Pero ver vídeos así tan bien trabajados me gusta. Realmente me parece fantástico. Venga. Looking through a cloudy window pane. Ooh, without moving forever and a day. Then the light comes to greet her face. Ooh, and brush the dust from her broken brain. I say what the voice cannot. Is this where it ends? Here our paths must part. Just a helpless spectator am I. And I keep questioning God to drown out the ferryman's calls. ¿Cómo canta, Voy a escuchar los últimos segundos. Voy a decir una locura, ¿vale? pero me da la sensación como que el tío del estudio le estaba dando o a la barra espaciadora o algo así para terminar la grabación, ¿vale? Eh, a, a ver, Calls. ¿lo has escuchado? El tac tac. Es que a Sí, mí pero no se ha cortado encima. no sé, es que me suena cuando yo grabo algo y de pronto y después eso hay que cortarlo. Le das a la barra para terminar la grabación y se escucha, el clac se escucha. Creo que eso se ha colado ahí en la grabación. Nah, eso lo mismo ha sido el batería, que ha dejado las baquetas o algo. Pues Que ha mira, sonado. vale, vale, es que sonaba igual. Bueno, pues bueno, yo creo que es importante también, ¿no? De hablar un poquito más de la letra. A ver, a ver, a ver. Bueno, esta letra de The Room Where She Died, em, evidentemente es oscura, es íntima, es emocional y, y no habla solamente de la muerte física, sino de un trauma, habla de un antes, de un después, de la vida,
la persona que cuenta la historia o del narrador. Así que, bueno, la habitación, la habitación que vemos, ¿vale? Porque aparte está aquí el escenario de la iglesia, funciona como una especie de símbolo, como una especie de espacio mental, ¿vale? Donde el dolor se repite una y otra vez, ¿vale? No sé si tipo origen de que está ahí encerrado en ese sitio y es su mente y no puede salir. No sé si se refiere a eso, pero bueno, yo creo que se refiere más bien al, tal vez provocado por un trauma, por una pérdida, por un dolor irreversible, el tema de la culpa, los recuerdos, el duelo que no se supera, al final, cuando empiezas a vivir en el pasado y te vas auto atormentando una y otra vez, bueno, pues, Pues al final caes en la efectivamente. oscuridad. Correcto, correcto. Yo creo que va por ahí. Bueno, pues muy bien. Rafa Kenobi, muy interesante, ¿no? La propuesta aquí de Alisa. Así que espero que le vaya muy bien. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Bueno, por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.